Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente es un gusto estar con ustedes en esta semana que nos ha tocado eh, estar en forma virtual para poder dar los últimos ajustes y señalamientos que para el próximo examen parcial, ¿verdad? Entonces, ahí estaremos dando alguna información o algunos aspectos muy importantes. Pero bueno, lo bueno es que estamos aquí. Dentro de los comerciales o anuncios, dentro de los anuncios que hacemos, pues hoy subí un material también de nuestro conferencista invitado. A veces de repente se va invitado Martínez, en el que ya subí lo relativo a la fase intermedia, que de alguna manera se ha mencionado, se ha señalado en lo que respecta a las clases que se han dado. Incluso de alguna manera, pues vieron ustedes que en la fase preparatoria, pues Martínez también lo menciona, ¿no? Menciona algo respecto a los actos conclusivos, ¿verdad? También Rafael Tello, que de la sección I, que la anterior clase pues nos hizo el favor de participar y mencionarlo también, que por cierto pues no sé, pero si ustedes han visto pues hizo una buena exposición, claro, tomando en cuenta que es tan alumno como todo cualquiera de ustedes también, solo que es bastante inquieto y sí lo he visto participar con otros profesores y colaborar con ellos en otras clases, precisamente. Entonces, sí, es bastante activo y de alguna manera, pues yo creo que la plática más la presentación que hace Martínez, pues va a ayudar bastante. Incluso tengo un material que elaboré hace algún tiempo, pero eso está por escrito. Vamos a ver cómo se lo hacemos llegar. De repente, ¿cuándo es el primer día de exámenes que ustedes tienen? ¿Cuánto es su primer día? El lunes 14. El lunes 14 es el primer día de examen. Entonces, ese día de repente nos podemos ver y les doy una copia de ese material que es escrito y con esas tres cosas pues yo creo que les va a servir bastante para que puedan prepararse. De todas maneras, dentro de la información que he de darles está que el examen viene hasta la fase preparatoria. No, viene hasta, vamos a ver, la fase en preparatoria ¿ah? Y la fase, sí, la fase preparatoria y la fase intermedia, que son las dos cosas que van a venir, ¿verdad? Dentro de el examen, ¿verdad? Porque también está expuesto con Martínez, le estoy dando un material y de alguna manera se ha mencionado el tema de la fase intermedia. Entonces, eso es lo que va a venir para ser evaluado en el examen y como le digo, materiales e información, pues yo creo que sí he logrado darles, más el documento que está pendiente de que se los entregue el día lunes que nos miremos ahí en la facultad, cuando tengan ese su primer examen parcial, su primer examen, ¿cómo se llama? De presencial. El primer examen parcial no, ese es el segundo examen parcial, obviamente, pues, pero el primer examen que tengan ustedes esa semana, les voy a proporcionar ese documento. Entonces, eso es en cuanto a la información que les tenía que dar respecto a esto. Por otra parte, vamos a continuar con lo que estábamos desarrollando. Y según me recuerdo yo, que nos habíamos quedado por ahí cuando estábamos viendo los partícipes y que obviamente estábamos viendo y vamos a ver lo relativo al creyente adhesivo, que está regulado precisamente en el artículo 100,
115.116, ¿verdad? Del 116 del Código Procesal Penal. Y no empezamos porque el artículo es un poco grande y nos íbamos a quedar muy a la mitad de toda la información. Y entonces vamos a empezar, en este caso, leyendo lo relativo al querellante adhesivo. Y que eso está regulado y otras cosas que vamos a ir explicando que están obviamente también. Entonces, por favor, para iniciar y continuar con lo que habíamos estado viendo, alguien por favor que lea el 116 para que sigamos en la misma línea o el mismo procedimiento que hemos estado realizando todo este tiempo. Por favor, el artículo 116. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, algo que tenemos que iniciar esto es que efectivamente quienes están facultados para presentar. En forma general, indica ahí que el derecho que tiene para actuar como querellante adhesivo y ser parte en el proceso penal es el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores incapaces. Claro, tenemos una sección en el siguiente artículo que explica todo lo que significa o todo lo que implica o quiénes pueden ser agraviados, ¿verdad? Y sobre todo tener muy claro que ese derecho, de acuerdo al segundo párrafo, lo puede hacer cualquier ciudadano o con asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos. Entonces, eso lo tenemos que tener bastante claro, que ahí es donde también, de acuerdo a ese segundo párrafo, entran las ONGs, oficinas no gubernamentales. Por ejemplo, aquellas asociaciones de derechos de los menores, que hay varios y que cuando hay alguna violación o algún caso penal en el cual se vio violentado o de alguna manera se ha cometido un delito contra menores de edad, estas asociaciones, estas ONGs, se presentan como querellantes. Sin olvidar, porque también tener bastante claro lo que señala en la última parte, el artículo 116, a partir de la última O, ¿verdad? Que dice que en los delitos de acción pública, pero dice en la última, o adherirse a la ya iniciada, es decir, no,
en la primera, o la admisión tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Entonces, esas dos partecitas las tiene uno que tener bastante claras. Como le digo, saber entender cuál es lo que está regulando y qué es lo que está autorizando el Código Procesal Penal. En ese caso, pues, dice provocar la persecución penal. O sea que, que la querella como un acto introductorio puede ser el que dé lugar inicio a una investigación preliminar. Puede iniciarse prácticamente a partir de esa querella, de la querella que presente el querellante, valga la redundancia, puede iniciarse con él. O si no, puede ser de que ya ha habido una denuncia, había un conocimiento de oficio, o sea, cualquiera de los otros actos introductorios, pero la investigación preliminar o el proceso puede ser ya iniciado y simplemente se va a adherir. O sea, esos son los momentos en que, y después se va a especificar en qué momentos son, que puede presentarse el querellante adhesivo para iniciar una investigación o persecución penal o adherirse a una ya iniciada. O sea, puede ser en un primer momento o posteriormente que se presente como querellante adhesivo. Y obviamente se pueden presentar, como le digo, estas ONGs que son de protección de menores, protección, también hay ONGs, y hay varias, que sobre los derechos de la mujer o que se refiere a la protección de la violencia contra la mujer. Entonces, cuando hay delitos, no importa que en sí la ONG o la persona que sea siendo víctima o agraviada puede no ser parte de la asociación, pero estos pueden presentarse también como querellantes adhesivos. Eso es lo que está facultando precisamente este artículo, que lo tienen que tener claro. Es decir, muchas veces la participación de las ONGs, algunas personas, incluso hasta periodistas, se han pronunciado en contra de la participación de estas asociaciones. Pero la verdad es que son bastante importantes en países, o en muchos países, y principalmente como lo de nosotros, porque no tenemos nada que pueda garantizar con efectividad que el Estado o el Ministerio Público van a proteger los derechos de todos los ciudadanos, ¿verdad? O proteger a los menores, o proteger a las mujeres, o proteger al medio ambiente. Entonces muchos se pronuncian de que, estos que joden, y esos hacen la gran bulla y todo. Pero la verdad es que son entidades que realizan una función social bastante importante, porque le digo, ellos pueden iniciar precisamente una persecución penal por este motivo. Y lo que pasa es que ese papel debería realizarlo el Estado, pero el Estado no lo cumple. La verdad es que no hace eso. Entonces, estas ONGs son las que hacen que el Estado reaccione y vea estos casos y cumpla su función en la investigación y persecución y eventual sanción o castigo a las personas que pudieran ser responsables. Entonces, ya les digo, se pronuncian en contra estas acciones de mujeres que molestan, estas acciones de derechos humanos en ciertos delitos que están participando, que joden y todo, ¿verdad? Mucha gente se pronuncia, pero no le dan importancia a la función social que están ellos ejerciendo y cómo están garantizándole a los ciudadanos a través de su función que efectivamente tengan la protección que deben de tener como agraviados o víctimas o personas que pueden ser vulnerados a futuro, ¿verdad? Por este tipo de hechos y que ya se sienta un precedente efectivo. Entonces, esto es. Otra cosa que es importante es lo contenido en el cuarto párrafo y el último, en donde dice que el querellante podrá colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación
podrá solicitar cuando lo considere la práctica y recepción de pruebas. O sea, ellos vienen y ofrecen pruebas o piden al Ministerio Público que participe. El creante adhesivo, claro está, lo hace. Pero a veces también el Ministerio Público toma decisiones o realiza algo que él no está de acuerdo. Entonces, pónganle atención precisamente a este último párrafo, en donde inicia con el si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción. A veces el Ministerio Público quiere sobreseer, a veces quiere dar criterios de oportunidad, o sea, para terminar el caso y no lograr una respuesta como la que espera la sociedad. Entonces, o cuando el creyente le pide al Ministerio Público la práctica o que se ejerzan ciertas acciones de investigación o que se diligencien ciertos medios de prueba, el Ministerio Público no lo quiere hacer. Entonces, si el creyente no está de acuerdo con las decisiones del fiscal, o si no está de acuerdo, o si el Ministerio Público no quiere realizar la función investigadora a los medios que él ha propuesto, entonces puede pedir, como ahí dice, lo que llamamos una audiencia de discrepancia. Así es como se le denomina la audiencia que puede pedir el querellante adhesivo cuando no está de acuerdo con las decisiones del Ministerio Público o cuando proponga medios de prueba y que el Ministerio Público no quiera practicar. Entonces, como le digo, no dice mucho, pero eso es lo que se debe interpretar, ¿verdad? Cuando se lee ahí, si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente. Mire, quiero una discrepancia porque yo le pedí estos medios de prueba y el Ministerio Público no las realiza o no quiere realizarlos. Se lo pedí hace 10 días y no ha dado respuesta a esto. Por lo tanto, yo quiero que usted me escuche por qué no estoy de acuerdo, por qué discrepo de esa decisión y le ordene al Ministerio Público que lo haga. O no estoy de acuerdo con la decisión de cerrar el caso, de ofrecer, como quien dice, un desistimiento, que el Ministerio Público quiere desistir de este caso y yo quiero que continúe y siga la investigación que corresponde. Entonces, ahí es donde también puede haber una discrepancia. Entonces, póngale un asterisco, alguna seña ahí y pongan por ahí audiencia de discrepancia, porque como le digo, está un poco escondida y a veces no se mira y después cuando la necesitamos no la encontramos. Entonces pónganle alguna seña a esto de lo que efectivamente los alcances de esa discrepancia o lo que el creante puede hacer en caso de que no esté de acuerdo con el fiscal. Para el efecto también tengamos una clara definición lo que quiere decir discrepar. Que esa es una de las cosas que debería haberles pedido de entrada, pero se salvaron. Pero de todas maneras, miren ahí qué dice don Google acerca de qué es discrepar, qué quiere decir. Dice que es estar en desacuerdo en alguna situación. Estar en desacuerdo con alguna situación. Entonces, la discrepancia es que yo no estoy de acuerdo, manifiesto mi desacuerdo con el Ministerio Público porque no está haciendo lo que debe de hacer. Le ofrezco medio de prueba y no la realiza. Y por otro lado, quiere desistir. Por lo que tal, yo discrepo, no estoy de acuerdo. Y por favor, quiero que le ordene al juez porque ahí le explicará cuáles son los motivos, cuáles son los fundamentos que tiene para pedir lo que está pidiendo. Y entonces el juez quiere que decida precisamente eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa la audiencia de discrepancia o solicitar una discrepancia, porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Ministerio Público. Algo muy importante, ¿no? Y eso pues lo analizamos incluso cuando se estaban todavía con el Código Procesal Penal y era un proyecto únicamente, ¿no? De Código Procesal Penal, aún no estaba
vigente, aún no había sido aprobado, pero que nosotros ya habíamos empezado a analizar en distintas instituciones, o sea, como universidad, digamos, nosotros es porque la facultad con sus profesores sí estábamos de acuerdo en ese nuevo código procesal. Incluso vinieron profesores argentinos, vinieron profesores incluso de Estados Unidos y todo, para tener reuniones en relación a ese nuevo modelo de acusación, porque ya le decíamos, se parece mucho al sistema acusatorio anglosajón de Estados Unidos o de Inglaterra. Pero incluso lo superábamos, porque en Estados Unidos, que incluso nos decían en algún momento los profesores o las personas que, que venían a hacer esos intercambios, que ellos también les provocaba una buena impresión, incluso que el hecho de que hubiera un querellante adhesivo, una persona que en su calidad de agraviado o víctima pudiera participar dentro del proceso activamente, porque en esos sistemas, así como Estados Unidos, no tienen esa figura. Y la víctima o agraviado podría ser un testigo, nada más, pero él a la hora del juicio o debate no tiene ni voz ni voto y se sienta atrás del fiscal, por ejemplo, en la sala de audiencias, dentro del público como cualquier otra persona del público, asistente a esa audiencia, que obviamente, vuelvo a repetir, es pública, pero no tiene mayor participación. Entonces, así, a nivel de profesores decíamos, pues esta algo muy importante, es una innovación que ya quisiéramos tener nosotros en nuestro sistema, porque allá la víctima o lo agravado no tiene ni voz de voto. Él se atendrá a lo que el Ministerio Público, a lo que el agente fiscal decida y quiera hacer. Claro, siempre hay información, puede haber intercambio con el agraviado o la víctima, pero no es que el, el Ministerio Público o los fiscales, ¿verdad? Eh, eh, quieran o puedan ponerles a la atención. Si ellos quieren, bueno, si no, no. Es lo que ellos quieran, es lo que hacen, sin tomar en cuenta ni darle ninguna participación como la que tiene acá. Y que obviamente van a ver ustedes todas las facultades que tiene cuando leamos el siguiente artículo. ¿Mm? Entonces, no sé si hay alguna duda respecto a lo que acabamos de leer. Si no la hay, entonces por favor, miremos bueno, también eh, eh, bueno, lo vamos a ver mejor en el 116, después nos hacemos referencia. Miremos el 117, por favor. Artículo 117. Agraviado. Este código denomina agraviado. Número 1. Víctima. Se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, familiares o dependencias inmediatas de la víctima directa o a las personas que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Número 2. Suprimido por el artículo 39 del decreto número 21-2016 del Congreso de la República. Número 3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra las mismas y a los socios respecto a los cometidos por quienes las dirijan, administren o controlen. Y número 4. A las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo,
de conformidad con el presente código, tiene derecho a, inciso A, ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. B, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. C, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente ante de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. D, a ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión puede ser vertida. E, a recibir resarcimiento o reparación por daños recibidos. F, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. G, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas. Bueno, entonces ven ese artículo 117, en cuanto a, como el artículo anterior, solo señalaba agraviados y señalaba algunas personas que podrían ser también agraviadas. Pero en el artículo 117 es bastante específico para detallar quiénes son los agraviados y quiénes pueden ser querellantes adhesivos, ¿verdad? Todo lo que efectivamente aquí se incluye, sobre todo el amplia definición que tiene de víctima, ¿verdad? Que no solo es la persona que recibió la acción o que recibió los efectos del delito, sino también a parientes. Porque obviamente si la persona como producto del delito está hospitalizado, no se puede levantar de él por los efectos que le causó, o incluso puede ser que haya muerto, pero los parientes o las personas que están señaladas aquí pueden convertirse en querellantes adhesivos, porque obviamente no es posible que el fallecido o la persona que hayan matado pueda ejercer esos derechos. Entonces, obviamente son afectados o agraviados por el delito de estas personas, ¿no? Entonces, ven ustedes que también en las empresas o las sociedades anónimas también dice quiénes pueden ser o tienen esa calidad, ¿verdad? Que es el numeral 3. Obviamente que ahí señala que los socios y todo lo demás. Y lo que llama bastante interés y que debe ser, tal vez merece una explicación, porque muchas veces no entendemos a qué quiere decir eso. Entonces, en la numeral 4, que indica a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. Entonces, ya les decía yo, esas son las oficinas no gubernamentales, pues, que así se les llama a esas asociaciones contra los delitos de protección a la mujer o la equidad de mujer o asociaciones que protegen a víctimas de la violencia intrafamiliar o los menores, o todos estos delitos que de alguna manera que permite, porque los intereses que se están preservando no son intereses necesariamente individuales, sino hay intereses colectivos y también difusos. Cuando se habla de difuso, es, por ejemplo, una asociación de protección al medio ambiente que trabaja precisamente y genera proyectos para el medio ambiente, ¿verdad? Para la protección del medio ambiente que de alguna manera afecta colectivamente a todos, pues. Por ejemplo, si hay una contaminación en el río Las Vacas, que eventualmente va a caer al río Motagua, que viene desde, me parece que de dónde surge el río Motagua, desde el Quiché, me parece que es donde nace el río Motagua. ¿Recuerda alguno de ustedes dónde es que?
o no lo En maneja. Chichi. En Chichichica, no, creo que es más arriba No, de, en Chichi, arriba. de Curuchiche, dices. Pero es la jurisdicción de Chichi. Sí, pues. Castenango, pues. Sí, sí, allá precisamente que efectivamente pues ahí nace y pasa por aquí por parte Es que mi cerca. familia paterna es quichelense, Sí, ya entonces me había dicho usted más o eso. menos conocemos. Sí, pues exactamente. No, yo también fui por cuestiones de derechos humanos al tema del quiché, ¿verdad? No sé por qué tuve que ir por allá. Entonces, cuando estamos en eso, Tremendo. no Pero sé, mire, todavía el no. problema es que se da y votan por siempre. Es el voto que debería ser diferente, pero es el voto que apoya a los provocadores, digamos. Usted me entiende, ¿verdad? Exactamente. Y obviamente también hay asociaciones también de protección al indígena y todo lo demás, ¿verdad? Contra la discriminación y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, les digo yo que pasa por aquí cerca y eventualmente el río Las Vacas va a caer, ¿verdad? Al el Motagua. Si hay contaminación en el río de las Vacas, como ha habido incluso en una época, hubo una hidroeléctrica que se había instalado ahí en el lugar. ¿Mm? Había una hidroeléctrica que también la acusaban de estar contaminando, ¿va? Que también a las hidroeléctricas muchas veces las acusan que precisamente de alguna manera están contaminando los ríos o desviándolos o todo esto, ¿no? Y entonces, eh, y este llega al río Las Vacas y esto contamina. Díganme ustedes, a partir de esto que se une Las Vacas, el río Las Vacas con el río Motagua, ¿a cuántas personas podría afectar y a quiénes específicamente por donde pasa el río Motagua? Si recordamos el río Motagua, ¿a dónde va a caer o dónde es como que dice su desagüe natural? Silencio, ¿será que no me escucharon? ¿Hasta dónde llega el río Motagua? Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Aló? Por favor, algo que me diga que sí están escuchando porque no los oigo a ninguno de ustedes. Sí, sí, escucho. Ah, bueno, ya me dejaron de preocupar. Dije, de repente este aparato me está fallando. Y, si mejor se hubiera quedado callados, de repente lo quebraba y ya no les daba clase. Así. Sí, sí, me escucho. Bueno. Entonces les digo yo, ¿a cuántas Sabemos. personas afecta precisamente la contaminación que se haga desde del río Las Vacas al Motagua y hasta donde vaya precisamente a caer el río? Bueno, a todas las personas que viven cerca del río, a los que utilizan el río Motagua para regar sus plantaciones o lo que tengan ahí sembrado, a personas que utilizan el río porque hay algunas áreas que incluso toman de esa agua para su servicio doméstico. Tienen que ir a cargar agua al río Motagua para utilizarlo precisamente para lavar ropa o algo. Incluso más de algún caso habrá de personas que utilizan el agua del río después de hervirlas, obviamente, y a veces tienen algunas cuestiones para procesar esa agua para poder utilizarla. Entonces, mire En cuánta. Guate y en Honduras, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que va precisamente y cae un poco al Golfo y obviamente afecta a todas aquellas islas o aquellos lugares especiales turísticos, a los Cayos y toda la cuestión de ahí de Honduras, que ha sido un conflicto precisamente que ha tenido Guatemala con Honduras, precisamente por la contaminación del río Motagua y que confluye y da con, ¿cómo se llaman estos lugares? Los Cayos y ¿qué otra cosa es? Bueno, que es un lugar turístico que tienen los hondureños desarrollado todo un lugar ahí. Roatán Entonces, será. Croatán y toda la cuestión, exactamente. Entonces, ¿cuántas personas son afectadas? Pues, y son derechos difusos porque no se puede establecer una víctima en particular. ¿Mm? Entonces, porque todas las personas que de alguna manera están a la par o se sirven, eh, eh, que se sirven de él,
son afectadas. Por eso es que se habla de, precisamente, de intereses colectivos o difusos. Aquellas personas que de alguna manera son afectadas, aunque no sea directamente de estos, son las que tienen en un momento determinado derecho a participar y tener la calidad de creyente, creyente adhesivo. Porque definitivamente está afectando a todos. Entonces ellos también pueden ser, precisamente, hacerlo. Y obviamente, y todos los derechos que le pertenecen a esta persona que es querellante o también a la víctima en algún momento, pues, o al agraviado, aún no siendo querellante adhesivo. Entonces, es efectivamente que esa lista de derechos que tiene y que le deben garantizar y que debe serle garantizado al agraviado o a la víctima como tal. Entonces, miren toda la protección que tiene de acuerdo a esos, tres literales de la A a la D y qué derechos le puede ejercer esa persona. Entonces, todos esos derechos que en muchas legislaciones, como digo en Estados Unidos, no tienen esa cantidad de derechos. Por eso es que les dicen, o les digo yo, que cuando hablan de que los delincuentes tienen derecho a un abogado defensor, al criminal, al delincuente, a todos lo protege. Ven ustedes cómo efectivamente, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá, también el agraviado, la víctima del delito, también tiene quien lo proteja, quien lo asesore. Porque si la defensa pública penal atiende a los delincuentes, el Ministerio Público es precisamente el abogado que defiende los derechos de los agraviados o de las víctimas y tiene participación en el proceso. Mire, todo lo que puede hacer, ser informado sobre los derechos que le asisten, escuche su opinión en el procedimiento fundamentalmente. O sea, si quiere cerrar el caso, le tiene que preguntar al agraviado, mire, vamos a cerrar el caso, ¿qué dice usted? Que ni no, y pelear y todo lo demás, pues. Entonces, tiene también derechos. Y el que le garantiza esos derechos al agraviado o a la víctima es el Ministerio Público. Y entonces ahí tiene su abogado pagado por el Estado para que también pelee por sus derechos también. O sea, lo que tenemos que tratar de manejar aquí, que es el derecho fundamental o la garantía constitucional de la igualdad, precisamente. El derecho a la igualdad. Claro, va a ser diferente, ¿verdad? Porque la igualdad entre desiguales no puede ser. No le podemos dar el mismo tratamiento que se le da al sindicado, pero sí tiene que tener los derechos del agraviado o del querellante que deben de tener todos los querellantes o agraviados. Entonces, ahí es donde tenemos también que pelear la igualdad, ¿verdad? En este caso, tanto derecho tiene o más, si es posible, el agraviado como lo tiene ¿cómo se llama? El sindicado o el acusado por el delito. Otra cosa que se me olvidó precisamente era el tema que vimos en el 116 y me pido disculpas respecto al tercer, que habla precisamente, no, el segundo, segundo párrafo del artículo 116, en el que dice el mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directa derechos humanos fundamentales. Para esto nos hace muy importante ver unos artículos relativos a la función pública que está regulado en la Constitución respecto al poder público, y obviamente cuál es la responsabilidad de los funcionarios o empleados públicos respecto a lo que ahí se está señalando y que cualquier ciudadano puede también querellarse o considerarse agraviado por las acciones que realice los funcionarios o empleados públicos. Entonces, por favor, miremos el artículo 153 de la Constitución Política de la República. Primero, obviamente, no podemos, y se me pasa ya,
ver lo que señala o indica el 152. Indica que el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas en la Constitución y la ley. Es decir, el ejercicio de la función pública son las limitaciones o los derechos que, o las facultades que le da la ley. Eso es lo que tenemos que entender. Andrea, Maricruz. Sí, solo un momentito, un momentito. Entonces yo les decía que efectivamente, porque hay algo que no podemos olvidar y que es parte de lo que tenemos que tener, ¿verdad? En primer lugar, si nosotros recordamos el derecho de acción que leímos en una primera parte cuando empezó las clases, ¿verdad? La libertad de acción, el artículo 5, en el que de entrada dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley y admitidas conforme a ella. Es decir, el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, en tanto que la legalidad administrativa dice que o indica que los funcionarios y empleados públicos solo pueden actuar conforme a la ley, hacer lo que la ley les faculta hacer. Por lo tanto, los derechos de los ciudadanos son más amplios que los de los empleados y funcionarios públicos, porque ellos solo pueden hacer lo que la ley les permite hacer. Y ustedes que están viendo en derecho administrativo, obviamente, tienen que manejar o tienen que saber el manejo de esto. Entonces, miremos el 153, que es bastante sencillo así en general, y de una vez el 154, por favor. Sí. Entonces es importante, ustedes han visto que la toma de posesión de los funcionarios públicos, en algunos casos, dependiendo de qué funcionario público sea, lo hacen formalmente, lo hacen juramentar, levantar la mano, poner la mano sobre la Constitución y todo lo demás, todas las formalidades que debe de hacer, porque obviamente no se le puede olvidar que el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas y la función pública debe estar sujeta a esa ley. Eh, claro, si quieren profundizar en esto, hay temas muy interesantes, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, cuando ahí se señala, es para ponerlos a pensar un poco y que vean que la función de abogado o estudiar derecho no solo es, ¿qué es lo que dice ahí en el artículo? Dice, el poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a la ley. O sea que el poder prácticamente proviene de él. El que tiene el poder es el pueblo. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros así, siendo muy acuciosos, siendo muy, muy específicos, yo quisiera saber quiénes del pueblo o qué parte del pueblo es efectivamente el que tiene ese poder y lo ejerce. Porque podrán decir que los trabajadores tienen ese poder, es pueblo. ¿Será que pueden decir que los pueblos indígenas son los que tienen ese poder? ¿Quién verdaderamente en un estado que manifiesta o indica que el poder está en el pueblo, y que el poder proviene de él? Realmente, ¿qué grupo saben ustedes o conocen ustedes que verdaderamente ejerce ese poder? ¿Quiénes? Ahí pusimos a pensar bastante al licenciado Raúl Marroquín.
¿Quién es que influye en esas decisiones para que el Estado ejerza ese su poder? Ja. Como diríamos allá, ¿do you understand me? Claro, Sí, así es, entonces, ¿verdad? son las cosas Es que el se, folclore. sí, esas son las cosas que se discuten a nivel de interno, al nivel cuando se habla del poder y que se habla o se dice en derecho administrativo. ¿Quién verdaderamente lo ejerce aquí en Guatemala? ¿Quién realmente los que tienen el poder y que simplemente pueden también solicitar y pedir y muchas veces los gobiernos hacen lo que ellos digan? Los diputados, licenciado. No, esos son funcionarios públicos. Ellos también somos a los que nosotros supuestamente les dimos, les delegamos la posibilidad a través del voto para que realicen su función de acuerdo a la Constitución. Pero el pueblo en sí, Hay no estoy varios, hablando de funcionarios ni empleados públicos, ¿verdad? hay varias fuentes. Ajá, Digamos, sí. tenemos la fuente internacional, ¿verdad? Porque somos parte del hemisferio occidental, ¿verdad? Entonces ahí Bueno, eso tenemos está, una de intereses. esto está señalado porque de alguna manera nuestra soberanía, de acuerdo a esto, los organismos internacionales, OEA, ONU, de alguna manera, sí han limitado mucho esa soberanía. Entonces, de alguna Por manera, eso es le dije, es que son varias fuentes. ¿Quién sí, detenta el poder en realidad? bueno, esa es otra cosa también. Por eso, entonces Entonces, es ¿quién aquí en el Guatemala? hemisferio allá en el norte, los locales, élite económica, y los demás pues son los títeres, ¿no? ¿No? Y el pueblo en sí, ¿a qué se refiere así en El general la pueblo, bien, Constitución? gracias. Bien, gracias, ¿verdad? Bien sentado. ¿Ah? Son ciertas élites, son los grupos políticos de poder, poder económico, que de alguna manera sí tienen mucha injerencia y sí se ve que ejercen. Uno lo tiene, pero no lo ejercen, que es lo peor. Lo peor que se puede tener como funcionario público es tener el poder y no ejercerlo. Eso es lo peor que puede haber. ¿Ah? Y si el pueblo es el que lo tiene, entonces, ¿por qué no lo ejercemos y exigimos que aquellos a quienes les hemos delegado el poder cumplan con sus obligaciones? Para eso te crié, para eso te formé, para que hicieras esta función. ¿Qué te está pasando, pues? ¿Por qué no lo haces? Por eso es que hay la facilidad de la fiscalización ciudadana de la función pública que realizan los funcionarios empleados públicos y también los órganos del Estado. Porque nosotros fuimos los que les dimos ese poder, nosotros fuimos los que les creamos, y entonces, pero está para el servicio de nosotros, para que nos sirva. Vic, solo una cosa que me faltó decirle es que, lo cual no es malo, porque es parte Sí, de un sistema, porque imagínense, si no, o eso, o nos toca solos, o estar en otro sistema bajo las mismas condiciones. Entonces, pues, malo no es, lo sí, pues, único que hay que saberlo. unos a Nicaragua y a Venezuela. Bueno, entonces bajo esa situación, esas son las preguntas que se hace uno cuando ya tiene cierto control o manejo del Estado, porque para nosotros en lo penal es importante la teoría del Estado. El Estado es muy importante en el manejo que tenemos que tener dentro del derecho penal. Y el derecho administrativo también tenemos que tener conocimiento y manejo, aunque nos caigan mal las clases del derecho administrativo. Ya les digo, yo terminé siendo o mi título de posgrado o mi suficiencia investigativa obtenida en España es precisamente suficiencia investigativa en estudios administrativos. Sea quiera o no, allá aprendí mucho derecho administrativo y vi lo importante que era, y esa importancia lamentablemente no nos las trasladan en las clases. Y sí es bonito el derecho administrativo. Yo también renegué de esas clases y qué aburridas, que no sé qué, que no sé cuánto, pero cuando ya vi los alcances que tiene y lo importante que es el derecho administrativo, por eso es que yo llegué a ese nivel cuando saqué mi suficiencia investigativa en estudios de derecho administrativo. Muy importante, porque como, ahí vamos a verlo más adelante también. Bueno, entonces,
Eso es, como le digo, nosotros tenemos el poder, nosotros creamos el Estado, delegamos ese poder para que realice ciertas funciones, para que nos sirvan a nosotros que somos del pueblo y que le delegamos a través de nuestro voto ese poder o esa función que ellos realizan. Pues bien, lo importante para el derecho penal está en el 155. Por favor, léanlo bien detenidamente y despacio. ¿Qué indica el 155? Sí, sí, por favor. Disturbios civiles. No, pues no lo vuelvo a hacer. No, hay que acostumbrarse a leer así. Es bien. Entonces ya les digo, la responsabilidad penal para los funcionarios empleados públicos también se extiende mucho más que para el particular, porque dice el doble de la prescripción y la prescripción está señalada de los delitos, está en el Código Penal, pero a él el doble. Y la responsabilidad civil es de 20 años. Es decir, la responsabilidad civil de aquellos el presidente Yamatei, de Jimmy Morales, todos aquellos que se les recuerda con mucho cariño y todo, recuérdense que tienen que ser 20 años. Y entonces este tipo como de situaciones es lo que nos hace pensar efectivamente las obligaciones que tienen los funcionarios o empleados públicos. Y sobre todo, lo que indica eh, eh, lo relativo, además de la responsabilidad, es que el 156, no obligatoriedad de órdenes ilegales, que dice ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Hace poco, no hace mucho, hubo precisamente se invocó precisamente esta norma constitucional. ¿Ustedes recuerdan en qué caso fue? Y sonó bastante porque fue eh, bastante importante y y generó una serie de temas así, de importancia. ¿Alguien recordará? Para que miren cómo es que se aplica o cómo es que se cumplen esas normas constitucionales. Fue un gran conflicto y un gran problema que hubo precisamente eh, respecto a esto. ¿Se recuerdan ustedes cuando estuvo las grandes manifestaciones que se hicieron en frente del Ministerio Público de los pueblos indígenas y que varios participaron estudiantes y todo lo demás? ¿Mm? Y que eso devino y una denuncia y acusación en contra de un funcionario público que era el ministro de Gobernación, porque el Ministerio Público, doña Consuelo Porras, le había pedido que desalojara a todas las personas que estaban ahí enfrente de esos manifestando y que utilizara la fuerza pública para desalojarlos. Y que obviamente el ministro, como le digo, fue acusado y lo tuvieron detenido por un tiempo,
y precisamente en su primera declaración él salió libre, precisamente porque no se alegó que no podía atender, obviamente, órdenes ilegales, que él no estaba facultado de intervenir con la fuerza pública para hacer desalojar a todas las personas que estaban manifestando, porque el derecho de manifestar estaba garantizado en la Constitución y que él no lo hizo porque precisamente eso. Y uno de los fundamentos que se utilizó es el no recibir órdenes ilegales y que no está obligado a cumplir esas órdenes o que impliquen la comisión de un delito. Entonces, ahí precisamente podemos ver esta circunstancia o esa situación que se estaba dando. Entonces, precisamente por eso les digo que esto implica. Y obviamente, si hay un delito cometido por estos funcionarios públicos, ya bien que el Estado también incurre en responsabilidad, ¿verdad? Hay una responsabilidad precisamente que establece la Constitución. Entonces, ¿se dieron cuenta de eso o no lo vieron? ¿Qué indica? Dice... en el 155, en el primer párrafo, cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaran. Esto en el derecho procesal penal lo conocemos también como un partícipe en cuanto a la acción civil, que es un tercero civilmente demandado. En este caso, el tercero civilmente demandado, que está en el artículo 135, a partir del 135 del Código Procesal Penal, entonces quiere decir de que el Estado es el tercero civilmente demandado, porque el Estado va a tener que pagar, o la institución donde éste preste sus servicios, los daños y perjuicios que cause el funcionario o empleado público. Ahí son, eso es lo que llaman también en el derecho civil, son solidariamente responsables de los daños que se provoquen, precisamente. Y eso son, ustedes ya lo han visto en derecho civil, en obligaciones han visto esto. Entonces, el tercero civilmente demandado, en este caso, sería el Estado por los daños y perjuicios que haya causado el funcionario o empleado público. Si ven ustedes el 135, cuando indica intervención forzosa del Código Procesal Penal, claro está, sobre todo principalmente en el primer párrafo. Aunque leamos todo el 135, van a entender bien en qué consiste el tercero civilmente demandado. Por favor. Licenciado, ¿qué artículo dijo? Perdón. 135. ¿Constitucional o del Código Procesal Penal? Código Procesal Penal. Artículo 135. Intervención forzosa. Quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que Despacio, por favor, Eric. Despacito, no se apure. Tenemos tiempo. Quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que por previsión directa de la ley responda por el daño que el imputado hubiere causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demanda. La Como demandada. La solicitud, sí, demandada.
La solicitud deberá ser formulada en la forma y en la oportunidad prevista en este código con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado. Bueno, entonces ahí tenemos que el Estado puede ser pues, civilmente responsable o corresponsable de los daños y perjuicios que cause a los empleados funcionarios públicos cuando se cometa un delito. ¿Mm? Entonces, eso es en cuanto al ejercicio de la acción civil. ¿Mm? ¿Mm? Porque como condición es que esté determinado por la ley. Y en este caso, constitucionalmente, se indica claramente de que la institución, el Estado, es responsable por esos daños. Por lo tanto, hay fundamento para decir el Estado es el tercero civilmente demandado y obligado a pagar los daños y perjuicios que haya provocado su empleado, el funcionario público que estaba en su entidad. Mire hasta dónde llegamos en el derecho penal. ¿Mm? Mire todo lo que hacemos precisamente en el derecho penal. ¿Mm? Entonces, ahí es donde tenemos precisamente lo que son el creyente y los agraviados, ¿verdad? ¿Y cuál es el momento procesal para poder constituirse precisamente como creyente? Miremos el 118 y el 120 posteriormente, por favor. 118 y 120. ¿No? Sí, sí. O sea, en la fase intermedia, ¿verdad? En la fase intermedia, para que no se les olvide, pues, que antes de que presente esa acusación y todo, en la fase intermedia, ahí puede solicitar su participación como creyente adhesivo. Por favor. Sí, pues. Es decir, que el creyente adhesivo actúa hasta la sentencia. Obviamente también podrá interponer o impugnar la sentencia a través de las apelaciones especiales, amparos o todo lo que él quiera, pues. Pero hasta ahí. Ya en la última fase o etapa procesal del proceso, o sea, la ejecución, ahí ya no tiene ninguna intervención precisamente el creyente adhesivo, ¿verdad? Entonces ahí es donde dice desde cuándo puede constituirse como querellante y hasta dónde termina su función. Eso es lo que indican tanto el 119 como el 120. ¿Ah? Bajo esas condiciones, bueno, leamos el 121, por favor. 121 del Código Procesal Penal, por favor. Artículo 121. Decisión. El juez que controla la investigación dará intervención provisional al querellante que lo solicite, o la rechazará si no la encuentra arreglada a la ley, notificando de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del querellante, interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y el procedimiento intermedio. La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la solicitud durante el proceso intermedio. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente, ¿verdad? Clarificado que puede haber oposición al que sea creyente adhesivo. Hay derecho de la otra parte de ser. El Ministerio Público también en un momento determinado pues, también puede oponerse a que él sea creyente porque una de las formalidades o requisitos establecidas en la ley.
Entonces puede precisamente. Y es importante, la omisión, el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la solicitud durante el procedimiento intermedio. En el procedimiento intermedio debe nuevamente solicitarse por parte del querellante adhesivo la participación en la fase intermedia y por consiguiente en el juicio o debate que se aproxima. Bueno, eso es algo que tienen ustedes que tener muy claro. Es muy importante el otro para terminar, ya que ya son las 17:10, el querellante exclusivo. Esa es otra también, que hay querellante, como quien dice, querellante adhesivo, y también existe el querellante exclusivo. Por favor. Artículo 122. Querellante exclusivo. Cuando conforme a la ley la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Bueno, en este caso, si ya hemos visto que efectivamente que el ejercicio de la acción delegada, o sea, el Ministerio Público, por delegación de la Constitución, es el que ejerce la acción. La acción penal es del Ministerio Público. Eso es lo que habíamos visto, ¿verdad? Y que de alguna manera teníamos que hacer alguna transformación, ¿verdad? Que obviamente el derecho de acción que ustedes han visto en teoría general del proceso, ¿qué les decías? ¿Qué les dijeron sobre el derecho de acción? ¿Qué les dijeron sobre el derecho de acción precisamente en teoría general del proceso? Ya no se recuerdan o nunca se los dijeron, van a decir, pues no nos dijeron nada. No, eso no nos hicieron. Usualmente cuando definen el derecho de acción, lo definen así en teoría general del proceso, así como quien dice, así toda de largo alcance. Y dicen que el derecho de acción es la potestad que tienen los ciudadanos de poder acudir, ¿verdad? Acudir a los órganos judiciales administrativos, ¿verdad? Acudir para resolver un conflicto o resolver un problema. Entonces, el derecho de acción es lo que se ejerce, pero obviamente lo hablan así genéricamente, no hacen excepciones. Y yo diría, sí, la potestad que tiene el ciudadano, excepto en materia penal, porque en materia penal el único que puede realizar esta función es el Ministerio Público. El Ministerio Público. Y obviamente ese ejercicio de la acción penal tiene sus excepciones. Una de las excepciones es cuando sea delito de naturaleza privada, que ahí, en los delitos de naturaleza privada, se le devuelve al ciudadano su derecho de acción. Y él es el que ejerce la acción en los delitos de naturaleza privada, como cuando es agraviado. Ahí, en los delitos, en los procesos de acción privada, que también están regulados en el Código Procesal Penal, no hay participación del Ministerio Público. El Ministerio Público no participa, salvo que dentro de las diligencias o algo muy especial se necesita una investigación o una acción especial que el Ministerio Público pueda hacer, se solicita su colaboración y su apoyo, y el juez que tiene a su cargo el caso de naturaleza privada le ordena o le solicita su participación o que realice una acción o realice algo, pues, y sobre todo cuando se trata de recolectar alguna prueba o algo, le piden que hace. Realiza la función el Ministerio Público que le fue solicitada y ahí ya no participa. Entonces, ahí directamente el que ejerce la acción es el agraviado o la víctima, o sea, la acción ya es del ciudadano, cuando se trata de delitos de naturaleza privada, porque no hay participación del Ministerio Público. Y obviamente los tribunales de delitos de naturaleza privada son especiales. Hay como 3 o 4 tribunales, no sé si todavía están, pero
estaban ahí en el edificio 7 y 10 de Séptima Avenida y Séptima Avenida y 10ª Calle, donde también estaban hay varias oficinas de diputados, precisamente porque hay unas oficinas rentadas por el Congreso para los diputados. Entonces ahí es donde estaban, no sé si ya lo cambiaron, pero ahí era donde estaban los juzgados de primera instancia de delitos de acción privada. Entonces ahí tenemos también al querellante exclusivo, en este caso, tal y como regula el 122. Y también cuando hay una conversión, también ahí es donde aparece el querellante exclusivo. ¿Cuál es la conversión? Que ya en algún momento también la habíamos platicado, y que eso está regulado en el Código Procesal, Código Penal. No, disculpen, está regulado en el Código Procesal Penal 26. Miremos el 26. Ya habíamos platicado eso, por si no se recordaban. Se los dije yo y no pensé perder más tiempo porque ya tenemos poco tiempo precisamente por eso. ¿Qué indica el 26? Se lo leo. Por favor. Artículo 26. Conversión. Las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas, únicamente ejercitadas por el agraviado conforme al procedimiento especial previsto y siempre que no produzcan impacto social en los casos siguientes. Solo dejémoslo ahí porque esa otra parte, ¿verdad? Obviamente, pues ya serán ustedes los que continúen, pero ahí vemos también que el ciudadano en la conversión, el caso se convierte de acción pública, se convierte en privado, y es precisamente la persona que ejerce la acción, porque el Ministerio Público, por las situaciones que establecen esos numerales, ¿verdad? 1, 2 y 3, no lo quiere ejercer la acción, ¿verdad? Ese es el único caso. Bueno, entonces son 7:17, no quiero interrumpirlos más. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido bastante y que se les quede, porque a la hora del examen se les olvida todo. Así fue la experiencia del primer examen parcial. Ya les digo, nos estaremos viendo el día lunes para que yo les pueda dar el material escrito, para que ustedes puedan sacarle fotocopia a ese material, y así ustedes ya completan los temas que se habían que desarrollar. Entonces, pasen buena tarde, feliz fin de semana. Recuérdense que el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, le decían también, ¿verdad? En otro momento, ¿verdad? Pero ya ese Día de la Raza le quitaron porque sonaba, dice, discriminatorio y muy despectivo, ¿va? Ese tema. Entonces, pasen buena tarde, pues. Eric Orozco, levanta la mano. Licenciado, disculpe, ¿sabes que tendremos un repaso? Sí, eso, como le digo, tendríamos que ponernos de acuerdo, porque ese repaso tendría que ser los sábados por la tarde. Oportunamente, pues, se podría hacer alguna propuesta de que se dé una clase el sábado, siempre ustedes, pues, estén de acuerdo para realizarlo, y donde se puede utilizar para aclarar alguna cosa o un repaso, como usted está diciendo. Pero siempre que ustedes tengan el tiempo, porque recuérdense que van a estar en exámenes y ustedes ocupan el fin de semana completo para estudiar para el próximo examen. Ajá, sí, cómo no. Hasta yo lo creí. ¿Sí? Sí. Licenciado, hay una duda de la película. Como en la película el acusado se defiende él mismo, ¿será que en Guatemala puede ocurrir lo mismo o solo es en el sistema de justicia de Estados Unidos que una persona puede defenderse a sí mismo? Mire, usted como que no ha leído el código. Yo le hice ver en el código precisamente respecto a eso. Eso también ya lo habíamos mencionado y ya lo habíamos aclarado, pues, precisamente. Lea usted lo relativo a la defensa. Ahí está el artículo claramente que regula eso. Eric, por favor, Eric, ¿verdad? Miren usted, ahí está precisamente la defensa, ¿verdad?
la defensa técnica, o sea, en el artículo 92. Ese es el que tiene que leer, por favor. Bueno, nos vemos. Adiós, licenciado. Feliz tarde. Feliz fin de Buenas semana, tardes. licenciado. Se cuidan, precisamente se portan mal,